capítulo 3, versículo 12. Todos ya dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una realidad del cristianismo y hoy vamos a hablar acerca de las demandas del discipulado. Nuestro texto se encuentra en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, los versículos del 31 al 38. Y en los primeros versículos que vamos a leer, Jesús predice los acontecimientos que habrían de ocurrirle a sus discípulos. Noten cómo la palabra del Señor dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice, esto les decía claramente. Vamos a leer hasta ahí nada más. ¿Okay? Quiero hacer énfasis en una palabra aquí del versículo 31 donde dice, era necesario. ¿Viste cómo expresa Jesús? Es necesario que yo pase por sufrimientos, que pase por rechazos, que pase por la ejecución, que tenga que pasar por el proceso de resurrección. O sea, Él dice, es necesario que yo haga todo esto. Estos son pasos inevitables en su ministerio terrenal. ¿Por qué era necesario que Jesús pasara por todo esto? Yo quiero que a veces ustedes respondan. ¿Por qué le era necesario a Jesús? Ok, muy bien. Estaba escrito por nuestros pecados. Mira cuántas respuestas podemos encontrar. Era la voluntad del Padre. Fíjense qué palabra Él usa. Era necesario, ¿okay? De que Jesús pasara por todo este proceso. ¿Por qué era necesario? A ver, Randy. Muy bien. Muy bien. Fíjense, la paga del pecado es la muerte, que en la respuesta que Él está dando. Que en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, en que podamos ser salvos, no hay otra forma. Entonces, noten cómo el Señor dice, es necesario, entonces es prácticamente inaudito que el hombre venga por otro lado, invente otro método, otro medio de poderse salvar. Es inaudito. Porque el mismo Señor dice, es necesario. Si hubiera habido otra forma, no hubiera tenido que pasar por todo esto. Si hubiera habido otro método, otra forma de poder salvar el alma del hombre. Pero es que cuando Él dice era necesario es porque no había otra forma, otra manera de obtener la salvación de nosotros mismos. ¿Ok? O sea que la razón de este sufrimiento, como dijo Randy, fue para expiar el pecado del hombre. ¿Okay? Esa es la razón número 1, expiar el pecado del hombre. Número 2, satisfacer las demandas de la justicia que hay en Dios. ¿Okay? Fíjense, expiar el pecado del hombre. Cuando usamos la palabra expiar el pecado del hombre, ¿a qué nos estamos refiriendo? Expiar, yo lo he explicado en otras ocasiones en la clase. Expiar y propiciar. ¿Con qué tiene que ver esto? No. Es que hay muchos términos dentro de lo que es la salvación, que cada uno tiene algo específico, apunta a algo específico. Entonces, cuando decimos expiar, que es lo mismo que propiciar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Calmar. Esa es específicamente, expiar y propiciar específicamente tiene que ver
con calmar la ira de Dios. ¿Okay? La verdad es que Dios está airado, dice, todos los días con el hombre por el pecado. Pero entonces se expía, quiere decir, se calma la ira. Cristo vino a calmar la ira que Dios tiene para con el hombre. En segundo lugar, vino a satisfacer las demandas de justicia que hay en Dios. Como Dios es un Dios justo, nosotros pecadores, pues Él vino a satisfacer estas demandas. O sea, para prepararnos a nosotros para la vida eterna. El cuarto propósito por lo cual era necesario, que ustedes lo explicaron cuando dijeron limpiar pecados, purificar el alma del hombre. Esa es otra razón, que para eso se requiere sangre, como dijo Randy, para redimir el pecado del hombre. Y la cuarta razón, reconciliar al hombre con Dios. O sea, que esas son las 4 razones por las cuales a Cristo le era necesario pasar por estos sufrimientos: el rechazo, la ejecución, la resurrección. Me llama la atención en los versículos que acabamos de leer otra palabra. A veces nosotros leemos las escrituras y no nos damos cuenta de estas palabritas que son bien importantes. Ya vimos la primera, que era necesario, ¿okay? Y todo lo que implica que Jesús haya dicho era necesario. Ahora, cuando Él les dice, esto les decía claramente, ¿viste? Lo tenían que tener por claro. Por eso siempre le he dicho y repetido en otras ocasiones, que el concepto que nosotros tengamos de Jesucristo y de su misión, lo tenemos que tener bien claro en nosotros, si queremos tener vida eterna. Si queremos tener seguridad en los cielos, estas son 2 cosas importantes que nosotros tenemos que tener claro. Mira que hay muchas otras doctrinas, ¿verdad? Y cada cual con su punto de vista diferente. Pero cuando se refiere a Cristo, esto lo tenemos que tener por claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener por claro? Okay. Lo que Él acabó de decir, Cristo les acabó de expresar a ellos todo lo que es el contenido del Evangelio. ¿Okay? Les acabó de decir, es necesario que yo haga esto, esto y esto. O sea, que muera, sea sepultado y resucite. ¿Okay? Lo que tenemos que tener claro nosotros es que esto sucedió por mí. La única razón por la cual Cristo vino al mundo a padecer fue por mí, para salvarme a mí, ¿okay? Para expiar mi pecado, para satisfacer las demandas de la justicia que hay en Dios, para purificar mi alma y para reconciliarme con Dios. O sea que lo que hablamos en un aspecto general de la misión del Mesías, yo tengo que tenerlo por claro de una manera personal en mi vida. Eso yo lo tengo que aplicar a mi vida de una manera muy personal. Y esto tenían que tenerlo claro. O sea, no podemos tener la más mínima duda en cuanto a Jesucristo y su misión. ¿Por qué les decimos esto? Porque miren lo que pasó después en el versículo 32. Dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En las clases anteriores acabamos de admirar a Pedro por su fe, ¿okay? Por aquella declaración que él hizo primero antes que los discípulos. Pero ahora este hombre lo vemos como el mismo Señor lo está reprendiendo, ¿okay? Porque Pedro se atrevió a reconvenir al Señor. ¿Usted no se ha encontrado con gente que se creen que se lo saben todo? Especialmente los adolescentes. Los adolescentes que tú dices una cosa y te reconvienen porque no es así, es como yo digo. ¿Usted se ha encontrado con personas así? ¿Okay? Que siempre tienen que tener la última palabra, siempre tienen que tener, esta es mi opinión, tiene que prevalecer mi opinión. Y en los adolescentes eso es natural, eso es parte de la transición que ellos están pasando en su edad. Pero ahí podemos ver un ejemplo de lo que es yo decir algo y que alguien venga y te reconvenga. O sea,
te haga pensar lo contrario. Pedro, esto es un tremendo atrevimiento de él, se atrevió a reconvenirle al Señor. Cuando yo digo se atrevió a reconvenirle al Señor, no se dio cuenta que Jesús les había acabado de decir era necesario. Él no se dio cuenta, él no se percató de eso. O sea, Jesús le dice, es necesario que yo pase por esto, por esto, por esto, por esto. Y Pedro viene y le dice, ay no, Señor, que en ninguna manera te acontezca esto. Le reconvino. Pero si el Señor le dijo, no hay otra manera. No hay otra manera. Y cuando Él les hablaba, porque puede ser que aquí tengamos, como dice, un resumen de lo que el Señor estaba allí hablando y a sus discípulos. Pero Él les hablaba esto claramente, Él les explicó bien. Y a pesar de que les había explicado y que le había dicho, es necesario, Pedro, no solamente por el hecho de que era el Señor, ¿okay?, que es Dios, sino por el hecho de que les había acabado de explicar y Él todavía viene y les reconviene. Ahora, Jesús reconoció la influencia del diablo en aquellas palabras. O sea, Jesús usó lo que se llama el don de discernir, de discernimiento. El don de discernimiento es saber distinguir cuando algo procede del bien o algo procede al mal. Eso es un don que reparte Dios a quien Él quiere que lo tenga. Pero Jesús, usando el don de discernimiento, reconoció la influencia del diablo. El diablo siempre había tratado de imponerse a que Cristo procediera por este camino por el cual Él tenía que tomar. Y en este momento está haciendo influencia en Pedro. Como yo les dije anteriormente en esa clase que tuvimos, que el enemigo no puede poseer un hijo de Dios, pero sí le puede llegar a influenciar grandemente. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no darle lugar al diablo. ¿Cómo yo sé cuando yo estoy siendo o no siendo un instrumento del enemigo? Cuando yo tengo por claro cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo por claro qué es lo que Dios quiere y las cosas que Él me dice que son necesarias. Y yo lo tengo por claro. Y cualquier otra cosa que venga, que sea diferente a lo que me dice la palabra de Dios, que es voluntad de Dios y que es necesario, yo tengo que discernir que no viene que viene del enemigo. ¿Entienden? No fue que Jesús le estaba diciendo a Pedro diablo, sino que Él reconoció la influencia del diablo en ese momento en la vida de Pedro, que ciega. Por eso le digo, es impresionante cómo ciega, porque el Señor les había acabado de enseñar con claridad, claramente. Quizás en otras ocasiones el Señor enseñó en parábolas, en otros ejemplos, pero en esta ocasión cuando Él les dice, mira, es necesario que yo muera, sea sepultado y resucite, Él se los dijo claramente. Y aún así vemos cómo Pedro viene y le recumbe. La misión de Cristo como Mesías requería atravesar por sufrimiento. Así que, hermanos, en esta primera parte de la clase, nosotros como cristianos debemos orar al Señor para que nos dé este don de discernimiento. Nunca creernos, como dice, los sabelotodo o los super espirituales, los que tenemos la última palabra, sino que muchas veces prudentemente podemos estar cayendo en el error o bajo la influencia del enemigo para estorbar el avance del reino de los cielos. ¿Okay? ¿Qué ustedes creen acerca de eso? ¿Okay? Seguimos en la clase entonces. Bueno, dice aquí ahora que llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, y este es un versículo muy reconocido entre nosotros, muy usado. Miles de mensajes y estudios han salido de estas palabras del Señor. ¿Okay? Y es bien interesante porque está hablando del sacrificio requerido del cristiano, o más bien las demandas del discipulado. ¿Okay? Venir a Cristo no es hacer una oración de fe. Venir a Cristo no es yo levanto la mano, acepta a Cristo y ya estoy en Cristo. Por eso que nosotros hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso.
No podemos predicar evangelios fáciles. A la gente hay que hablarle como Cristo habló claramente. Y estamos hablando aquí de un lado de una moneda que no nos gusta mucho a nosotros, que es ya los sacrificios que tenemos que hacer nosotros. No para salvarnos. Fíjense, nosotros no hacemos sacrificios para salvarnos. Sacrificio lo hizo Cristo. Son sacrificios del discipulado, del seguir a Cristo. Eso es diferente. ¿Okay? Ese sacrificio es el que tenemos nosotros que estar dispuestos a hacer. ¿Okay? No es ya yo levanto la mano, ya me apuntaron en el libro de la vida y se acabó todo. Ya soy salvo. No es así. ¿Okay? Hay demanda en el discipulado. Y el Señor se lo dice diciendo, fíjense, si alguno quiere, ¿okay? Si alguno quiere, mira cómo predicaba Jesús. Entonces, como yo voy a venir aquí a la tierra ahora y voy a hacer que la hermana Ginny, de manera obligada, me haga la oración del pecador. No porque tú tienes que hacerla, no porque repite detrás de mí, no porque esto, no porque lo... ¿Pero qué es eso? Si Jesús claramente, así abiertamente llamó a la gente y le dijo, si alguno quiere, tú tienes que venir en pos de Él. ¿Okay? Eso es aparte de que el Señor es que nos trae, pero no queremos entrar en ese campo. Pero bueno, es el Señor moviendo nuestra voluntad que es genuina en nosotros. El Señor mueve nuestra voluntad con sus escogidos, pero claramente el Señor, si alguno quiere, esto es algo voluntario. ¿Okay? Esto no es algo de que te ponen una pistola en la cabeza y tienes que volverte musulmán. No es lo que estamos tratando aquí. ¿Okay? Si alguno quiere, ¿usted sabe por qué? Porque si tú no quieres, tú no vas a poder hacer lo que Él te va a pedir ahora. Tú tienes que querer ser un discípulo de Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que querer? Bueno, número uno es la salvación de nuestras almas. Es bien importante que querramos eso, ¿no? Que nos amamos nosotros y no queremos mal para nosotros mismos. Y entonces, pues queremos que nuestra alma sea salva. Número dos, yo quiero vivir con Dios. ¿Qué le parece eso? Yo quiero vivir con Dios. Si yo no voy a querer vivir con Dios aquí, ¿para qué yo quiero vivir con Dios en el cielo? Yo tengo que querer vivir ya con Dios aquí en la tierra. Entonces, mira, cuántas cosas tenemos que querer. Y luego querer seguir a Cristo como un discípulo. Él es el maestro y yo sigo en pos de Él. Cuando decimos seguir a Cristo, es porque Él es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el único que nos puede llevar al paraíso, al cielo. ¿Okay? Y por eso lo seguimos. Por eso es que es bien importante, antes de seguir leyendo, cómo el Señor dice aquí al público. Porque fíjate que anteriormente Él había hablado a sus discípulos, pero ahora llama a la gente. Con sus discípulos dice, si alguno quiere. ¿Quiénes de los que aquí quieren? ¿Quiénes de los que están aquí quieren venir a la iglesia los domingos? ¿Quiénes de los que están aquí quieren venir a la escuela dominical? Quieren, fíjate, es quieren. Y no se puede estar obligando a nadie, hermano. Y ahí está bien, hay gente que hay que darles un empujoncito. ¿Okay? Pero no tirones. ¿Okay? Es porque esto es voluntario, tú lo tienes que desear. El Señor no acepta absolutamente nada de nosotros que no venga del corazón y de nuestra voluntad. Nada. Él no está interesado en nuestras ofrendas, Él no está interesado en lo que nosotros hacemos. Nada de eso le da ese beneficio a Dios. Todo lo que el Señor quiere es nuestro corazón, que querramos. Por eso yo siempre digo, ahí donde está, como dice, la clave o la llaguita que hay que tocarle a la gente. ¿Okay? Ay, ¿por qué la gente deja de venir a la iglesia? Ay, ¿por qué esto? No es eso, no es preguntarlos por qué. Es, ¿qué es lo que tú quieres? Porque cuando tú quieres algo, olvídate, hermano, que tú lo logras. ¿No es cierto? Cuando nosotros como hombres queremos algo, lo hacemos. Y no se nos quita de la mente hasta que lo logremos.
Por eso es que esa palabrita es bien importante para todo discípulo. Antes del Señor presentarle y decirle, usted tiene que hacer esto, esto y esto, Él llama a la voluntad. Tienes que querer pagar el costo del discipulado, lo cual es muy diferente a nuestra salvación. La salvación es por gracia, ¿ok? La salvación es por la gracia, nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por lo que Cristo pagó por nosotros. Estamos hablando aquí el costo de seguir a Cristo, que va a conllevar, si es necesario, como acabamos de leer en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, persecución. Porque puede ser que hasta sea necesaria la persecución. Por eso antes de presentarle dice, si usted quiere venir a la iglesia, usted va a estar aquí en la iglesia. Pero si usted no quiere, usted va a estar donde usted quiera. ¿Ok? Sí, por eso no. Claro, por eso es que ahora él presenta estas demandas del discipulado, lo cual es el versículo 34 que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate, en pos de mí, por eso yo soy un cristiano ante nada, ¿okay? Yo no sigo a hombres, no se puede seguir ni a hombres, ni a predicadores, ni a pastores, ni a nada, usted no puede seguir a nadie ni a nada, es a Cristo, ¿okay? Por eso somos cristianos. Si usted quiere venir en pos de mí, entonces él dice aquí 3 cosas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Esas son las demandas del discipulado y vamos a verlas por separado. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Porque en palabras cortas, a ver, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Así es, muy bien. Otro. No. Ok. ¿Alguien más? Ok. Muy bien. Niéguese a sí mismo. Exacto. A ver, ¿quién más? Amén. Ok. Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? ¿Que alguien me quería decir algo? Dale, Javier. Denunciarte a uno mismo. Entonces estas son frases paralelas, lo que ustedes están hablando de negarse, renunciar a uno mismo, renunciar a los deseos, que la primera persona sea Dios, no yo, y hacer la voluntad de Dios, porque tiene que ver con gobierno, negarse a sí mismo. ¿Okay? ¿Quién gobierna tu vida? ¿La gobiernas tú o la gobierna Dios? O mezclado. Hay veces que sí, la gobierna Dios, hay veces que no, predomino yo. La pregunta es, para yo decir negarme a mí mismo, ¿quién está gobernando mi vida? Por eso decía Andrea, no es hacer mi voluntad. Hermano, cuántas cosas en la Biblia, lo cual tenemos como demandas del discipulado, muchas veces hasta nosotros las encontramos contraria a lo que nosotros pensamos, como nosotros pensamos actuar. Nosotros decimos, no es posible, yo no puedo hacer eso. ¿Okay? No es posible. ¿Cuántas veces me manda a perdonar Dios? Solamente esa perdonar ya es suficiente razón para decirle que no es lo que concibe mi mente. No, mi mente no puede concebir que yo tenga que perdonar a esta persona. Y como eso, hay un montón de demandas dentro del cristianismo que me están diciendo a mí, todavía me gobierno yo, no está gobernando Cristo. Entonces es hacer la voluntad de Dios, eso es lo que es negarse a sí mismo. Ahora, yo sé, hermanos, no podemos desalentarnos porque todos aquí, que ninguno ya ha llegado a esa capacidad de satisfacer las demandas del discipulado. Todos estamos en esa lucha. ¿Okay? Por eso le digo, no podemos creernos que estamos por arriba ya, porque hay muchas cosas que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Muchas áreas, muchos aspectos. Involucra mucho, pero tenemos que tener el concepto claro de lo que Dios está poniendo delante de mí que requiere. Número 1, negarme a mí mismo. O sea, ya no es hacer mi voluntad,
Ya no es lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo, sino lo que el Señor está diciendo. Entonces, si yo quiero ser discípulo de Cristo, yo tengo que venir consciente de que no es nada más que mi nombre se escribe en el libro de la vida y ya tengo vida eterna, fabuloso. No, eso no es lo que es. Es saber que ahora como cristiano, una de esas demandas es negarme a mí mismo para entregarme a hacer la voluntad de Dios. Dejar de gobernarme yo para que Cristo comience a ser el Señor verdadero de mi vida. Eso es lo que implica el negarse a sí mismo. Pablo lo pudo expresar de esta manera. Me encanta esa frase de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ajá, Germán. En ese aspecto de negarse a sí mismo. O sea, no es a mi manera. No es vivir el discipulado a mi manera, sino es a la manera de Dios. No es lo que yo quiero, ¿ok? Sino es lo que tú quieres. Eso nos lleva a la próxima frase, llevar la cruz. Qué fácil fuera que este aspecto fuera literal, ¿verdad? Hacernos una cruz de madera y andar por ella como andan por ahí arrastrando una cruz por todos lados. Claro, le ponen su ruedita para que no sea tan... ¿Eh? Iban borrachos llevando la cruz. No, eran los borrachones los que iban cargando la cruz y la Biblia y no sé cuánto, y se iba de un lado y se iba del otro, pero ellos iban cargando la cruz en la salvación de ellos. Sí. Tanto borrachos. Llevar la cruz no significa literalmente. ¿Por qué no significa literalmente? Porque la cruz Cristo la llevó por nosotros. Ya eso ya no hay que llevarla, ¿ok? No es tampoco llevar a Cristo aquí crucificado en un crucifijo. Eso no significa llevar la cruz, ¿ok? La cruz, lo cual era algo maldito, vino a ser símbolo del cristianismo. Pero nosotros no cargamos con un Cristo muerto porque no tenemos por qué llevar esa cruz. ¿En qué sentido dice aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz? Que tiene mucho que ver con la primera frase, ¿no? Más o menos abundando un poquito más la primera clase. ¿Ven? Ok, Anita, después te... A verlo yo. Bueno, yo me refiero siempre dentro de la lista de los pecados. Hay uno que cada cual personalmente es atraído por él. Entonces en la lucha o la cruz uno está constantemente cargando y queriéndola vencer ante Satanás. No me tiente, ese no es el que tiene problemas de salud, quizás con la comida, con los dulces, el que tiene problemas con mujeres, que tiene la debilidad de robar, el que tiene, entonces en la cruz que uno tiene cuando va a Cristo está luchando internamente, constantemente, con su carne y su pecado, y venciendo. Okay, ¿de qué es símbolo la cruz? Muy bien todas las explicaciones. ¿De qué es símbolo la cruz? De muerte. La cruz es símbolo de muerte. O sea, lo que me está diciendo aquí cuando dice lleva tu cruz es considérate muerto. Ya considérate que tú moriste y que lo que ahora tú estás viviendo, ¿ok?, es nuevo, es una nueva vida. Es una nueva vida ya para vivir negándote a ti mismo, viviendo para Cristo. Y claro, al considerarse uno muerto, uno tiene al tanto los pecados, tiene al tanto otras cosas, pero eso es lo que significa la cruz. Cruz significa muerte. Yo me tengo que considerar muerto. ¿Por qué el Señor está demandando esto del discipulado? Porque todavía no hemos recibido cuerpos glorificados. El día que recibamos cuerpos glorificados, ya nosotros no vamos a tener estas necesidades, ni vamos a tener estas demandas delante de nosotros. Pero mientras que estemos en un cuerpo con demandas pecaminosas, corrupto, que el pecado está dentro de nosotros,
se necesita que se nos recuerde qué tenemos que ser para ser seguidores de Cristo. ¿Okay? Quiere decir, como decía Loida, que en cuanto a todos tenemos diferentes debilidades. Si esta es mi debilidad, bueno, yo voy a morir a eso. Yo me voy a considerar muerto. Y yo no voy a dejar que eso sea lo que domine mi vida. ¿Okay? Sino que yo me voy a considerar muerto, agradecido a Dios que ahora tengo vida y vivir para Cristo. Como ustedes ven, es una medida grande, es la perfección. Dios no nos puede pedir menos que la perfección, pero está ahí para nosotros tener como patrón de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Llevar la cruz es entregarnos al señorío de Cristo, entendiendo que hemos muerto. ¿Okay? En cuanto a su doctrina, un conocimiento propio de Cristo. En cuanto a la práctica de la doctrina, es vivir lo que aprendemos, es mantener una fe firme, defenderla, y es vivir en santidad contra el pecado. Pero la última frase, si alguno quiere, ya hablamos que esto es voluntario, ¿okay? Nadie debe de obstinar a otra persona, ni a tomar decisiones por Cristo, ni a hacer esto, ni a hacer aquello, ni estar obligando a nadie a que haga nada en la iglesia, ni nada de eso. ¿Okay? Todo eso tiene que ser de voluntad y de corazón. Eso es bien importante que salgamos con ese concepto de aquí de la iglesia. No podemos decir, no, porque miren, en esa iglesia no te dejan hacer esto, esto, lo otro, o tú tienes que hacer esto y esto y aquello y aquello. No, tú no tienes que hacer eso. Tú sabes lo que tú debes hacer. Y tú sabes si tú lo quieres hacer, que esa es otra cosa. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es la que te obliga a ti a hacer, no, porque tú tienes que hacer esto. No, eso no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia te dice, Dios quiere que tú hagas eso, si tú quieres, lo haces. Eso es, si tú quieres. ¿Ok? Y inmediatamente que dice, si tú quieres, dice primero, niéguete a ti mismo, lleva la cruz, y ahora en tercer lugar, sígueme. Seguir a Cristo. Quiere decir que yo estoy consciente, una vez que ya yo me he negado a mí mismo, he muerto al pecado y he muerto ya a mí, ahora yo estoy consciente que yo estoy viviendo una trayectoria, un tiempo, como vive un peregrino en la tierra. ¿Okay? Alguien que realmente está aquí porque tiene que sobrevivir este mundo, porque hay que sobrevivirlo, pero realmente no está viviendo la tierra, sino que está en su mente viviendo para el reino de los cielos. ¿Okay? Porque eso fue lo que Cristo vino a presentar, el reino de los cielos. Y en su vida, Él dio ejemplo de que Él nunca se ató a nada de este mundo. Cristo nunca se involucró en negocio, ni en esto, ni en lo otro. Él vino expresamente a presentar el reino de los cielos. Eso no significa que usted no se envuelva en negocio, no es lo que estoy tratando de decir. Pero lo que estoy tratando de decir es que no viva para la tierra. ¿Okay? Viva para el reino de los cielos. ¿Okay? Y esté decidido a dar estos pasos, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Okay? Como si tiene que ser persecución. Hágase esa pregunta. Si llegara una persecución, ¿okay?, que no ha sido extraña en la historia, hablar de persecución no ha sido extraño, ¿okay?, porque inmediatamente que inició la iglesia, con ella inició la persecución. Pero hablar de persecución no es extraño. Si llegara una persecución, ¿todavía usted estuviera dispuesto a seguir a Cristo? Cueste lo que le cueste. Cueste lo que le cueste. Aunque lo pongan delante de una guillotina. Cornelio, ¿qué usted cree? Si lo ponen delante de una guillotina, usted daría la vida por Cristo. Oye, nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone a pensar. Sígueme, cueste lo que cueste. ¿Qué, Anita?
La persecución no es extraña y está ocurriendo hoy día, en este mismo momento, que para tú ser cristiano, tú de verdad tienes que estar dispuesto a cueste lo que cueste seguir a Cristo. O sea que este versículo de manera literal, por eso nosotros tenemos que apreciar lo que tenemos aquí en este país, gracias a Dios. Pero hay que estar consciente, esta pregunta es fuerte. ¿Ustedes saben por qué es fuerte? ¿Okay? Y por ejemplo, si a mí me preguntan, yo diría sí, yo estoy dispuesto a poner mi cabeza en una guillotina por Cristo. Yo no puedo decir otra cosa ahora mismo. No puedo. Y tengo que decir eso. Que pase literalmente, entonces ¿cuál sería mi situación? Yo pienso que de la misma manera que el Señor con su Espíritu ayudó a que muchas personas se martirizaran por su causa, ese mismo poder nos daría a nosotros para llegar a ser martirizados por la causa de Cristo. Pero déjame decirle una cosa, fue precisamente el evitar el sufrimiento lo que le llevó a Pedro a reconvenirle al Señor. ¿Por qué Pedro le dijo, ay no Señor, que de ninguna manera te suceda eso? Porque no quería pasar por sufrimiento. Bueno, la mentalidad que está presentando Pedro es alguien que no quiere sufrir. Esa es la mentalidad que está presentando Pedro. Sí. Lo negó, aunque después el Señor llegó a martirizarse. Pero vemos una mente aquí ya que es natural en nosotros, esa autodefensa de no querer sufrir. Es natural, es un instinto que hay en nosotros. Pero como cristianos tenemos que estar dispuestos, cueste lo que cueste, seguir a Cristo. Magdalena, ¿y tu esposo? Uh-huh. ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos por eso? Yo pasé por eso. Mira cuántas manos. Eso mismo que tú estás hablando, lo pasamos todos nosotros, hermano. Ajá. Y te quieren comer. Sí. Y yo digo, Señor, en esta tierra hay sufrimiento. Y si es la voluntad de Dios que vamos a pasar por un sufrimiento, no me predique una teología de la prosperidad, porque no se lo acepto. Sí. Porque los cristianos en la Biblia, los cristianos en la historia pasaron por situaciones difíciles. Yo no quiero pasar por una situación claro. difícil. Y no creo que ninguno de nosotros nos gustaría ir a una hoguera, ni que nos corten la cabeza, ni una cámara de tortura. Pero esos que torturaron a los cristianos, ellos mismos se decían cristianos. Y
y ellos mismos iban a rezar un Padre Nuestro a la iglesia. Entonces, yo tengo temor de que la iglesia se está llenando de personas que no tienen una verdadera conversión y que en un determinado momento siguen todas esas corrientes y son capaces de perseguir al verdadero cristianismo. Y algunos hombres que Sí, son olvidados. exactamente. Por eso es que la respuesta de esto tiene que ser personal. Cada uno de nosotros tiene que estar consciente de sí mismo, de lo que cree, si verdaderamente ha abrazado el cristianismo de la manera que Jesús quiere que uno lo abrace, entendiendo todos estos pormenores, que hay que negarse a sí mismo, que hay que tomar la cruz y hay que seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Ustedes saben que en Lucas 14, 25 al 33, no lo busquen, además que lo voy a mencionar, es una parábola donde el Señor enseña que aquel que vaya a construir, que es sabio que primero vea si tiene los materiales para terminar la obra. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Estaba diciendo Jesús con eso. Cuando a ti te presenten el Evangelio y a ti te digan, acepta a Cristo, el Evangelio es por gracia, por medio de la fe, tú tienes que aceptar eso como tal como es. Pero tú tienes que ver si tú tienes los materiales para llegar al final. Los materiales es el costo del discipulado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas demandas entre nosotros? Porque nuestro Dios no es cualquier Dios. No es el Dios de los indios, no es el Dios de la China, no es el Dios. Nuestro Dios es el verdadero Dios y es el Dios santo. Y Él demanda santidad de sus seguidores. Él la demanda. No es si yo quiero o no quiero. Él la demanda. Por su misericordia, en Cristo, Él, como dice, pasa nuestras iniquidades. Pero eso no significa que Él nos siga demandando perfección de parte de nosotros. Él demanda santidad. Y por eso es que cuando tú estás adorando al Dios verdadero, tú tienes que medir verdaderamente el costo de lo que significa seguir a Cristo para poder permanecer en Él. Para que no te asustes ni te asombres cuando comienzan las pruebas. Porque eso es lo que pasa con mucha gente. Gracias a lo que el hermano estaba diciendo, ahora se está predicando este evangelio de la prosperidad, donde si a ti te pasa algo, ya más bien te ponen una carga de conciencia como que tú estás en pecado o tú estás bien mal con Dios y por eso te están viniendo los castigos. Y entonces cuando las personas ven que de buena primera viene la prueba, que son naturales y normales, que menciona la Biblia, entonces hacen así, se van. No, me voy para la religión que dejé, porque cuando yo estaba en la religión que dejé, a mí me iba mejor. Así dicen. No me fastidiaban tanto, no me pedían tanto, No, y me iba mejor. no me pedían tanto. Pero no saben que el cristianismo, hermano, tiene muchas demandas. En el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. O sea, un juego de palabras aquí mostrando el valor indecible del alma. En otras palabras, después que Jesús nos presenta el discipulado voluntario, pues que no los presenta delante, entonces Él más bien alivia a las personas como diciendo, yo sé que lo que les estoy pidiendo no es fácil. Para mí tampoco fue fácil, porque la cruz de Cristo no fue fácil para Él. ¿Okay? Como para ustedes tampoco, la cruz que ustedes tienen que llevar es fácil. Pero entonces, cálmense, alíviense con el hecho de que dice aquí, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? El que no esté dispuesto a pagar las demandas del discipulado, ¿okay? O sea, ir en contra del mundo, entonces va a perder su vida, va a perder el alma, es lo que está hablando aquí, el alma. ¿Okay? Pero el que haga así, diga, no, yo voy a seguir a Cristo, cueste lo que cueste, ¿okay? Me va a costar quizás rechazos, hasta de la familia me va a costar rechazos, me va a costar, puede ser que si estoy
en un gobierno hostil, me va a costar la vida. Está bien, yo tengo que estar dispuesto. Es en ese sentido que dice el Señor, el que esté dispuesto a perder su vida por mi causa y del Evangelio, la va a ganar. ¿Qué va a ganar? Vida eterna en los cielos. Entonces es lo que el Señor nos está poniendo delante. No es fácil el camino del cristianismo, pero hay que estar dispuesto si es que queremos ganar el alma, que eso es más importante. Y ahora refleja dos realidades en cuanto al alma, dice, o sea, ven la conexión de todos estos versículos y por qué ahora él habla de cuánto vale un alma. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque que él se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Después que él nos dice el que salve su vida la perderá y el que pierda su vida la ganará, él ahora en este momento dice, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? En otras palabras, yo te voy a poner delante de ti dos aspectos. Tu vida terrenal en este lado y el alma en esta parte. ¿Ok? ¿Cuál de las dos vale más? ¿Por qué vale más el alma? Que tiene una cualidad que es eterna. ¿Qué más? Espiritual, ok. Esa es la única respuesta que tiene, es eterna. Esa es la única cualidad que tiene el alma sobre esta vida de ahora, el cuerpo físico. Es la única cualidad que tiene. ¿Okay? La vida humana, por más que sea, tiene límites. 100 años le vamos a dar, para ser generoso. 100 años. Siendo generoso, le vamos a dar 100 años a la vida. Compare esos 100 años con la eternidad del alma. Entonces, ¿cuál vale más? El alma vale más, definitivamente. Entonces, es claro que el Señor me dice que si yo tengo que perder esta vida por tal de salvar el alma, vale la pena hacer cualquier sacrificio. Vale la pena. Pero lo que sí es necio es que por salvar mi vida, o sea, vivir según el mundo, según los deleites del mundo, o quizás para estar a bien con los demás, y todo eso, entonces decir, no, a mí no me importa nada del alma. Porque eso sí es necio. Eso es lo que el Señor está tratando de decir aquí en esta palabra. Quiere decir, concluyo. Antes de Jesús presentar las demandas del discipulado, él mismo les habló de lo que era necesario padecer. A él le era necesario. Hermanos, a nosotros también se nos es necesario. Es necesario que si vamos a ser cristianos, estemos dispuestos a estas tres cosas que el Señor presenta aquí. Es necesario. No podemos, eso no es una cosa que podemos esquivar. ¿Ok? Por eso es que no podemos predicar ese evangelio fácil donde tú dices, ok, acepta a Cristo, haz la oración, ya eres salvo. No se puede predicar así, porque esa persona tiene que estar dispuesta a seguir el discipulado de Cristo, cueste lo que cueste. ¿Ok? Por eso no podemos predicar un evangelio fácil. Qué fácil, ¿verdad? Sería yo aceptar a Cristo, ya que mi nombre está en el libro de la vida, que yo me vaya de este mundo y el Señor me esté esperando con los brazos abiertos, y mientras tanto aquí en la tierra, haciendo y deshaciendo. Qué bueno, ¿verdad? Un aplauso. Maravilloso. No, no puede ser. Ajá. Por eso es que hay otras religiones que es muy fácil yo irme y hacer todos los pecados que me dio la gana, pero el día de la comunión yo me estoy dando el cura, él me perdona y me dice que yo cuánto no tengo que rezar con toda María. Ya que me lo, ¿y qué hago? ¿Me conformo con eso? No, miré para atrás y seguí siendo lo mismo. ¿Dónde está mi redención? Exacto. ¿Dónde está mi verdadera construcción de pecado? No es justo de que usted vaya a vivir aquí la vida como usted quiera y luego que cuando esté arriba en el cielo por la gracia ya sea recibido. Sí es recibido por gracia del Señor, pero hay que estar dispuesto a pagar un discipulado aquí en la tierra. Ese es el sacrificio del discípulo de Cristo, lo cual el Señor dice claramente, o sea, sin engaños,
sin bordarlo, sin ponerlo bonito. Él claramente dice, tú quieres ser salvo, ¿ok? Que acepta a Cristo por gracia, pero niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Claramente, eso no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Claramente, sin engaño. ¿Ok? Así que tenemos que adoptar una vida santa, cueste lo que cueste. El cristianismo no es fácil, no podemos decir que nos irá bien, no podemos decir que todos vamos a ser ricos, ¿ok? Pero nuestra actitud debe de ser incondicional. Esa debe de ser mi actitud. Si en mi vida todo va bien, le doy gloria a Dios. Y si de buenas me va mal, le doy gloria a Dios también. Aunque me vaya bien, aunque me vaya mal. ¿Ok? Así que con eso nos despedimos. Ponemos en pie, hermanos, para pedir el culto. De igual manera, Señor, que tú, delante de aquel público, Señor, tú abriste tu boca y dijiste, si alguno quiere, tú también nos haces la invitación a nosotros. Nos haces una invitación, Señor, para que con libertad de voluntad, Señor, nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y te sigamos. Y dice tu palabra que esto es día a día, todos los días de nuestra vida, por el resto de los años que nos toca por vivir. Por lo tanto, Señor, enséñanos a valorizar nuestros días. Trae a nuestro corazón sabiduría, Señor, para que aprendamos a vivir como tú quieres y no como nosotros queremos. Que cada vez nos despeguemos más de este mundo y adquiramos, Señor, ese sentir de peregrinos en nuestra mentalidad. Que cada vez, Señor, podamos vivir una vida más anegada, Señor, a ti, Señor. Esto solamente lo puedes hacer tú en nosotros, ayudándonos con tu espíritu, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, pidiendo que nos prepares ahora para el culto de adoración. Amén.